En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Sigo la meditación sobre el Santo Rosario y me apoyo en el libro de San Luis María Guillaume de Montfort, El secreto admirable del Santísimo Rosario. En esta quinta charla hablamos el Rosario y Santo Domingo. El Rosario y Santo Domingo. Sabemos todos que la Virgen María dio el Rosario a Santo Domingo. Santo Domingo nos transmitió el Santo Rosario bajo la forma tradicional que conocemos de los 150 Aves Marías. Dice San Guillaume de Montfort, este milagroso establecimiento del Santo Rosario, que guarda cierta relación con la manera como Dios entregó al mundo su ley en el monte Sinai, muestra evidentemente la excelencia de esta divina práctica. Entonces el santo quiere decir, cuando Dios dio a Moisés las tablas de ley, hubo terremoto, hubo relámpagos, hubo ruido, y bien lo mismo pasó cuando Santo Domingo predicó a la gente. Así Santo Domingo, inspirado por el Espíritu Santo, instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, predicó todo el resto de su vida el Santo Rosario, con el ejemplo y con la voz, en las ciudades, en el campo, ante grandes y pequeños, ante sabios e ignorantes, ante católicos y herejes. Herejes aquí no es despreciativo, significa el que sigue sus propias opiniones, apartándose de la fe católica. El Santo Rosario que él rezaba todos los días era su preparación antes de predicar y el lugar a donde acudía después de hacerlo. Entonces, rezaba antes de predicar. Si queremos ayudar a alguien, convertir a alguien, mejorar a alguien, recemos por él. Podemos hablar, pero no sirve la palabra. Hace falta la fuerza de lo alto que mueve los corazones al arrepentimiento, a la mejoría, y eso se obtiene con la penitencia y la oración. Un día de San Juan Evangelista, estando Nuestra Señora de París detrás del altar mayor en una capilla, preparándose mediante el rezo del Santo Rosario para predicar, se le apareció la Santa Virgen y le dijo: Domingo Guzmán, aunque lo que has preparado para predicar sea bueno, he aquí con todo un sermón mucho mejor que yo te traigo. Santo Domingo recibió de sus manos el escrito donde estaba ese sermón, lo leyó, lo saboreó, lo comprendió y se lo agradeció a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, subió al púlpito y después de haber dicho en alabanza de San Juan Evangelista solo que había merecido ser custodio de la Reina del Cielo, dijo a todo el pueblo de los grandes y doctores que habían acudido a oírle y no estaban acostumbrados más que a oír discursos ingeniosos y pulidos, que él no les hablaría con las palabras de la sabiduría humana, sino con la sencillez y fuerza del Espíritu Santo. Entonces les predicó y les explicó, palabra por palabra, como a niños, el Ave María. Entonces Santo Domingo, en lugar de hacer un discurso extraordinario a los universitarios, sacerdotes, obispos y hombres de Estado, bien les explicó como a niños, palabra por palabra, el Ave María, la solución angélica, sirviéndose de comparaciones muy sencillas que había leído en el papel que le dio la Santísima Virgen. He aquí las propias palabras del sabio Cartagena, que las tomó a su vez del libro del Beato Alano de la Rocha, titulado De la dignidad del Salterio de María, es decir, de la dignidad del Santo Rosario. El Beato Alano de Rocha afirma que su padre Santo Domingo, su padre espiritual, le dijo un día en una revelación: Hijo mío, tú predicas, pero para que no busques la alabanza humana, sino la salvación de las almas, escucha lo que me sucedió en París. Santo Domingo dice: debía predicar en la gran iglesia dedicada
a la Santísima Virgen María y quería hacerlo de un modo ingenioso, no por orgullo, sino a causa del poder y dignidad de los asistentes, doctores, obispos, teólogos, filósofos, hombres de Estado. Como de costumbre, oraba recitando mi rosario durante la hora que precedía a mi sermón y tuve un éxtasis. Vi a la Santísima Virgen, Madre de Dios, que trayéndome un escrito me decía: Domingo, aunque sea bueno el sermón que has decidido predicar, con todo te he traído otro mucho mejor. Muy contento tomé el escrito, lo leí por entero y, como había dicho María, hallé en él lo que había que predicar. Se lo agradecí de todo corazón. Llegado el momento del sermón, tenía delante de mí la Universidad de París, de Teología, Filosofía, Derecho Canónico. Tenía delante de mí la Universidad de París en pleno y un gran número de señores. Ellos veían y comprendían las grandes señales, portentos que el Señor obraba por mi intercesión. Subí al púlpito, era la fiesta de San Juan, pero de este apóstol me contenté de decir que mereció ser elegido para ser custodio de la Reina del Cielo. En efecto, capítulo 19 de San Juan, vemos que Jesús en la cruz, el Viernes Santo, dijo: mujer, es decir, mi señora, mi dama, aquí tienes a tu hijo. Y dijo a San Juan: discípulo, hijo, aquí tienes a tu madre. Enseguida dice el santo: hablé así a mi auditorio: señores y maestros ilustres, vosotros estáis habituados a oír sermones elegantes y eruditos. En cuanto a mí se refiere, no quiero dirigiros las doctas palabras de la sabiduría humana, sino mostraros el Espíritu de Dios y su virtud, su poder. Entonces dice Cartagena, siguiendo al Beato Alano: San Domingo les explicó el Ave María mediante comparaciones y semejanzas familiares. El Beato Alano de la Rocha, como dice el mismo Cartagena, refiere varias otras apariciones de nuestro Señor y de la Santísima Virgen a Santo Domingo para instarle y animarle cada vez más a predicar el Santo Rosario a fin de destruir el pecado y convertir a los pecadores y a los herejes. Queridos hermanos, todos que tenemos fe, tenemos corazón, bien, queremos la conversión de nuestros seres queridos, sean hijos, sean parientes, sean sobrinos, sean vecinos, sean cualquier cosa, pero queremos su salvación. Entonces aquí, este santo muy mariano, San Grigno de Montfort, dice: la Virgen dio el rosario a Santo Domingo ¿para qué? Bien, para conversión de los pecadores y de los herejes. El mismo santo sigue diciendo, dice en un lugar que la Santa Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de que ella a Santo Domingo y le había dicho. Entonces Jesús aparece a Santo Domingo después de la Virgen y le dice: Domingo, me alegro de ver que no te apoyas en tu propia sabiduría y que trabajas con humildad en la salvación de las almas, más bien que en complacer a los hombres vanos. Pero muchos predicadores quieren enseguida tronar contra los pecados más graves, ignorando que antes de dar un remedio penoso, hay que preparar al enfermo para que lo reciba y le sea de provecho. Por eso deben antes exhortar a sus oyentes al amor de la oración y especialmente a mi angélico salterio y rosario, porque si todos comienzan a rezar así, no es dudoso que la divina clemencia se mostrará propicia para con los que perseveren. Predica pues mi rosario. Entonces aquí vemos
que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima quieren que ayudemos al prójimo, pero antes tenemos que preparar la medicina, los corazones, las almas, que los hermanos se convierten con la oración, con la penitencia, con la caridad, con las buenas obras. Dice el Beato Alano en otro lugar: todos los predicadores hacen rezar a los cristianos la salutación angélica al comienzo de sus sermones, es decir, antes de empezar el rosario, la prédica, sermón, rezan un Ave María. De hecho, yo aconsejo mucho los que pueden ir a la iglesia antes de la misa, ir temprano y rezar su rosario allí mismo. En muchos lugares esto se hace, reza el rosario antes de la misa. Todos los predicadores rezan el rosario antes del sermón para obtener la gracia divina. La razón de ello proviene de una revelación hecha a Santo Domingo por la Santísima Virgen. Hijo mío, le dijo, no te asombres de no lograr fruto en tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no fue regada por la lluvia. Sabe que cuando Dios quiso renovar el mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica, y fue así como se reformó el mundo. En efecto, vemos que el Nuevo Testamento empieza con Ave María. Dios te salve María, Dios te manda un saludo María, llena de gracia. La Virgen dice a Santo Domingo: exhorta pues a los hombres en tus sermones a que recen mi rosario, y así cosecharás grandes frutos para las almas. Y habiéndolo hecho así, Santo Domingo con constancia, sus predicaciones obtuvieron un éxito notable. Entonces aquí la Virgen dice: rece, haga rezar y tendrás fruto. Los hermanos, si queremos la conversión de alguien, si queremos la mejoría de alguien, debemos hablar poco y rezar mucho. No hay de otra. No hay de otra. Obtener de Dios la lluvia, es decir, la gracia que mueve el corazón a cambiar, a arrepentirse, a convertirse, a confesarse. A veces hay papás que dicen: padre, diga a mi hijo que se confiese. Bien, hijito, claro que lo diré, pero si usted reza unos Aves Marías, unos rosarios, hace una obra de caridad, escucha misa, hace obra de caridad por esta persona, será mucho más fácil su conversión. Las palabras no sirven, hace falta la gracia de la oración y de la conversión. San Luis Guiño de Montfort sigue diciendo: me ha producido placer transcribir palabras por palabras los pasajes latinos de estos buenos autores, en obsequio de los predicadores y de las personas sabias que pudieran poner en duda la maravillosa virtud del Santo Rosario. De hecho, San Luis Guiño de Montfort en su libro da el texto latino de todo lo que acabamos de leer de estos autores históricos. Mientras, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, los oradores sagrados predicaban la devoción del Santo Rosario, la piedad y el fervor florecían en las órdenes religiosas que predicaban esta devoción y en el mundo cristiano. Pero desde que se menospreció este regalo venido del cielo, no se vio más que pecados y desórdenes por todas partes. Esta última reflexión es muy interesante. Desde que se deja el rosario para mirar telenovelas, Facebook, WhatsApp, YouTube y todo lo demás, y películas de vicios pecados, y bien, el pecado invade el mundo, queridos hermanos. Por eso les suplico que su familia sea un santuario, no dejen entrar cualquier desconocido en su casa mediante esos aparatos. Una familia cristiana realmente católica, una mujer piadosa, un hombre piadoso, un joven, una joven, no pasa su tiempo haciéndose discípula de cualquier pobre pecadora, maestra de vicios pecados de la telenovela, ni pasa con Facebook para seguir consejos, charlas y fotos de paganos. Desde que se dejó el Santo Rosario, dice, la oración, y bien, el mundo se llena de pecados, desórdenes y miserias, donde quiera y en toda parte.